Hola celderos y celderas, hoy os traigo un vídeo al canal de cómo completar al 100% el Templo del Fuego. Bueno, empezamos viniendo aquí, nos dirigimos al santuario de Maracuti, que es el santuario que hay más cerca de la ciudad de los Gorón, y desde allí cogemos la parabela y nos dirigimos hacia el centro de la ciudad. Una vez allí nos dirigimos hacia la tienda de ropa, porque deberemos comprar todo el traje ignífugo para poder completar toda la misión. Una vez comprado el traje, nos lo equipamos y nos dirigimos al centro. Una vez allí en el centro, hablaremos con la gente que hay allí y veremos una cinemática donde hay un Gorón que después de haber comido rocomuslos se encuentra mal y se nos presentará un personaje ya conocido en la saga de Zelda en Breath of the Wild. Y aquí está Yunobo, presidente de Yunobo SIG. Pues yo creo que todo marcha de maravilla. Dejad de decir gorotonterías y venid aquí de una vez. Tú me suenas. Después de la cinemática veremos a Yunobo y a Gorobu manteniendo una conversación que Yunobo sigue las órdenes que le ha dicho Zelda. Bueno, y se activará la misión Yunobo en Ciudad Goron. En ese momento, y ahí es cuando hablaremos con Gorobu, que nos dice que tenemos que dirigirnos hacia la sede de Yunobo SIG. Aquí ya tenemos los datos de Yunobo y nos dirigiremos, abrimos el mapa, buscamos dónde está, ahí, marcamos y nos dirigimos hacia allí. Una vez llegamos, hablaremos con el señor que hay detrás del mostrador y nos dirá que el presidente Yunobo está en el almacén, que es la cueva que hay al lado de donde estamos ahora. Una vez terminada la conversación, salimos y nos dirigimos aquí hacia la cueva. Está al ladito. Y veremos que nos impiden el paso, pero que al hablar, como saben que conocemos al presidente Yunobo, nos pedirán que les ayudemos a que Yunobo vuelva como era antes. Entramos dentro del almacén y nos saldrá una cinemática donde vemos a Zelda dándole órdenes a Yunobo de lo que tiene que hacer para sacar más rocomuslos. Se gira a Yunobo y cuando nos vea, veremos que Zelda le vuelve a hablar y deberemos derrotar a Yunobo. ¿Cómo? Vale, el truco está esquivar y cuando él se nos dirija hacia nosotros, esquivarlo, y cuando veamos que se haya dado un golpe en la pared, le lanzamos una flecha a la máscara. Y se romperá un trocito. Seguimos con la misma operación. Cuando vuelva a repetir lo mismo, le volvemos a lanzar la segunda flecha
y se romperá un poquito más la máscara. Tercera vez y última, y ya se ha roto la máscara del todo. Solo se tiene que lanzar 3 flechas para romper la máscara. Una vez rota, se nos salta una cinemática que él no se acuerda de lo que ha ocurrido. Ahí está Zelda, habrá un derrumbe en la cueva y no podremos salir. Una vez haya ocurrido eso, veremos que Yunobo nos explica que la única forma de salir es con el ataque que tiene él, es con el poder de Yunobo. ¿Cómo se utiliza este poder? Pues os tenéis que acercar a él, pulsar la A, redirigirlo hacia las rocas y dejarlo que él vaya y las destruya. Cogemos, lanzamos hacia las rocas 2 veces. Lo tenemos que lanzar 2 veces hacia las rocas. Ahí. Y ya se abrirá la cueva. Ahora tenemos que salir fuera a ver si está la princesa Zelda. Todos hacia afuera. Una vez fuera, veremos que la princesa Zelda no se ve. Y Yunobo se dará cuenta de la neblina roja que hay en la montaña de la muerte. No se había ni dado cuenta. Le explicarán lo que ha ocurrido en la montaña mientras él llevaba la máscara, que no se acordaba. Y nos pedirá que vayamos allí, porque allí es donde vio a Zelda, que allí le entregó ella la máscara que llevaba. Y ahora deberemos subir la montaña, y una vez estemos allí arriba, nos dirá: Link, mira, que aquí es donde estaba en el juego anterior la salamandra. Deberemos seguirle, subimos la rampa y nos acercaremos a ver cómo está el cráter. Veremos que hay rocas, nos dirigimos otra vez hacia Yunobo y hablamos con él. Ahora saltará otra cinemática. Creo que este es el Gorolugar. Cuando vine a investigar la montaña de la muerte, Que aquí es donde Yunobo nos explicará que es el lugar donde vio a Zelda, que le entregó la máscara y que le dijo que se la pusiera. Y que desde entonces, desde que se puso la máscara, no recuerda nada de lo que ocurrió. Una vez terminada la cinemática, veremos a Zelda, que está dirigiéndose hacia el volcán, hacia el cráter. Eso parece peligroso. ¿Por qué no vienes aquí? Y explosionará el cráter. Bueno, y ahora es cuando tendremos que derrotar al defensor del cráter de la montaña Ilvagia. Que es como un monstruo de 3 cabezas, todo de piedra y de roca. Vale, la única manera de poder derrotarlo es destruyendo las 3 cabezas. ¿Cómo? Cogeremos el aeroplaneador que hay ahí, que hay preparado, lo pondremos en dirección hacia afuera de la montaña, nos iremos encima de él y volaremos y lanzaremos en embestida a Yunobo hacia cada una de las 3 cabezas de piedra. Una vez destruidas las 3 cabezas, se abrirá el cráter
Y Yunobo nos pedirá que debemos de salvar a la princesa Zelda, que cree que está dentro del cráter. Nos dirigiremos hacia el borde y nos lanzaremos dentro del abismo de la montaña de la muerte. Que aquí, dentro de este abismo, deberemos de esquivar lo que es los trozos de lava que sobresalen, para no quitarnos corazones. Así, poquito a poquito, deberemos bajar, y cuando veamos que ya pasamos esa zona, que ya llegamos al subsuelo, nuestro consta en coger la parabela y dirigirnos hacia una de las raíces de luz. Yo he cogido la primera, la raíz de Kisomom, que es la raíz que tenía más al alcance. Una vez activada, aquí se nos disipa las tinieblas que ilumina el alrededor de esa raíz. Y ahora seguiremos el caminito de Poes que hay hasta llegar a la raíz, porque en esa raíz que hay siguiendo este caminito que hay ahí delante es donde está Yunobo. Una vez lleguemos a esa raíz, que es la raíz de Iom Usis, que está en el subsuelo de la montaña de la muerte, la desbloqueamos y veremos que está ahí Yunobo. Hablaremos con él. Y nos dirá que hay unas rocas que le impiden el paso. Oiremos una voz que nos dice que vayamos hacia allí y deberemos seguir todo el camino hacia ese sitio donde nos llaman. ¿Cómo? El camino es sencillito, solo tienes que seguir, si te fijas en la pared del fondo, seguir todo recto, ir subiendo montaña y nada más. Cogemos a Yunobo, rompemos las rocas que hay aquí, seguimos hacia adelante, veremos que hay un trocito de lava que no podemos pasar, cogeremos la piedra que hay aquí, la pondremos encima del río con la fuente, esto ya lo sabemos de otras misiones, la activaremos, la pondremos encima de la roca. Haremos el caminito, pasamos y subiremos hacia arriba. Nos dirigiremos a la raíz de Emisi, la activamos. Ya la tenemos activada. Y seguimos por aquí, veremos unas columnas que nos llevarán hacia aquí hasta este puente. Veremos que el puente no lo podemos cruzar porque está roto y nos haremos un globo. Bueno, que yo en vez de hacer un globo he cogido lo que es la parte de abajo del globo y encima he puesto un cohete, que esto está cerquita de donde está el puente, que lo podéis construir ahí. Nos subimos encima, lo activamos el cohete con una flecha, cogemos la parabela y llegamos al otro lado del puente. Y aquí nos saldrá que ya estamos en la entrada del Templo del Fuego, ciudad perdida de Gorontia. Nos saldrá otra cinemática donde Yunobo nos dirá que la voz procede de este sitio.
Una vez lleguemos aquí al puente, Templo del Fuego, y aquí veremos cómo Zelda entra dentro del templo. Nos acercaremos, cogeremos a Yunobo y haremos embestida hacia la roca gigante. Bueno, y hasta aquí el vídeo de hoy, de la primera parte de cómo completar el Templo del Fuego al 100%. Os subiré la segunda parte pronto. Y como siempre os digo, si os ha gustado, suscribiros al canal, dad un likecito y hasta pronto. Chao, celderos y celderas.